Buenos días, Marcos. Muchísimas gracias por participar en la materia vertebrado. Marcos Mirande, sos investigador del CONICET y estás en la Fundación Miguel Lillo trabajando, ¿no es cierto? En la Fundación Miguel Lillo. Y, Sí, te- sí, sí, y tenés estamos un ahí. grupo de personas trabajando junto con vos. ¿Quiénes trabajan en peces? Sí, bueno, ahí en ictiología, en la Fundación Miguel Lillo, estamos con Gastón Aguilera, con quien hicimos prácticamente la carrera juntos. Y bueno, ahora está Guillermo Terán, que también es investigador de CONICET ahora hace poquito. Ictiología en Tucumán, ¿qué tipo de trabajo hacen ustedes? Básicamente hacemos sistemática en diferentes grupos de peces. Yo estoy trabajando más en Caráside, que es la familia más diversa de peces del neotrópico. Bueno, pero también están trabajando en otros grupos. Gastón trabaja con bagres y también con genincia, con madrecitas de agua. Y bueno, Guillermo está trabajando más conmigo, ya. ¿Cómo encaran la sistemática? ¿Ustedes hacen morfología molecular, una combinación de los dos? Bueno, somos básicamente morfólogos todos de formación, pero bueno, obviamente también estamos secuenciando ADN, estamos haciendo análisis filogenéticos, combinando datos de ADN con morfología. Y estamos usando también datos de ADN públicos, que todo lo que se publica, todos los datos de ADN que se publican están en una base de datos pública que se llama GenBank y está todo depositado ahí, así que es información que está accesible. Durante mi doctorado yo tuve una formación muy fuerte en filogenia. Mi codirector acá en Tucumán fue Pablo Golubov, que es uno de los referentes mundiales en cuestiones metodológicas de filogenia. Y con ese grupo, con Pablo Sí, Golubov y ese grupo, ustedes también sí. estaban trabajando en filogenia y han hecho un árbol filogenético de la vida. Con ellos hicimos un trabajo que básicamente lo que queríamos era probar los límites computacionales de los métodos que se usan para analizar datos filogenéticos de ADN. Y para eso bajamos secuencias de algo así como 73.000 especies de todo, desde eucariotas, digamos. Ujú. E hicimos una filogenia con eso, en que sigue siendo la filogenia más grande publicada. Eso fue publicado en el 2009 y sigue siendo la filogenia más grande publicada con datos reales que hay hasta el momento. Sí, Siempre está la discusión entre datos morfológicos y datos moleculares. ¿Cuáles son sí, mejores? ¿En cuáles confiar? Etcétera. Yo básicamente siempre he sido morfólogo y siempre sí. tengo un bias de desconfiar de los datos moleculares. Pero, por ejemplo, ustedes en esta gran filogenia que han hecho de todos los eucariotas, solamente o Sí. casi exclusivamente con datos moleculares, los datos moleculares sí tienen información, hay señal filogenética. ¿Cuál es tu posición cuando tenés que sopesar entre uno y otro dataset? ¿La evidencia total es la solución, es la panacea para solucionar esos problemas? Los dos tipos de datos tienen como grados de libertad, digamos. Uh -huh. La morfología lo que tiene es que dependen de la observación de la persona. Uno puede decir, este hueso es tal, es homólogo a este mismo hueso de otra especie. Dos personas diferentes pueden codificar como cosas diferentes a algo que otro lo codificaría como igual. Que en las moléculas lo que pasa es al revés, que por más que los estados sean solamente cuatro, si es que estamos trabajando con nucleótidos, Uh -huh. una A es una A para cualquier observador. Lo que pasa es que tenemos dos grados de libertad en cuanto a la definición de los caracteres. Una es que hay genes que están duplicados, entonces muchas veces podemos estar comparando eh, copias diferentes del mismo gen para especies diferentes, y esos genes están duplicados, pero no son exactamente iguales todas las copias para cada organismo. Muchas veces no podemos estar seguros de estar comparando realmente cosas que sean lo mismo. Y por otro lado, hay genes que tienen diferente longitud en diferentes especies. Muchas veces uno no sabe si una adenina es homóloga o no a la adenina del mismo gen de otra especie. Entonces, eso resulta de un alineamiento. Las causas de la incertidumbre son diferentes, pero posiblemente los grados sean parecidos. Yo la verdad trato de ser pragmático en el sentido de que yo soy morfólogo, me interesa la morfología, me interesan las sinapomorfías,
Pero es innegable que hacia donde todo el mundo va es a que se secuencien cada vez más cosas, más especies, más genes, y tarde o temprano todas las filogenias de los grupos van a quedar determinadas por los datos moleculares. Entonces, ir contra esa corriente me parece una pérdida de tiempo y de esfuerzo considerable. Para mí tenemos que aprovechar eso, aprovechar esa cantidad enorme de información que dan los datos moleculares y hacer lo que nadie más haría, que es aportar morfología. Cada vez hay menos gente que sepa de los bichos y más gente que secuencia ADN. Y bueno, y después yo hice algo parecido, pero enfocándome en peces. El interés en este caso ya no eran los límites computacionales, sino los peces. Entonces me enfoqué mucho más en tratar de resolver relaciones entre grandes grupos de peces usando esos datos, que son datos que están disponibles, pero que se usaron para cosas separadas y puntuales, y no había un trabajo que junte toda esa información y la analice de manera conjunta. Quería decir que hay dos grupos de ictiólogos en Estados Unidos que se hacen como la competencia entre ellos de quién secuencia más cosas. El grupo de Guillermo Ortiz, que es argentino pero trabaja en Washington, y el grupo de Thomas Neer, que, bueno, que secuenciaron, sobre todo Ortiz, secuenciaron muchísima cantidad de información molecular, y ellos son los que tienen, los que tenían la filogenia más grande publicada antes de que salga la mía. Y decime, Marcos, ¿qué encontraste? ¿Mucha diferencia con lo que había? ¿O cuáles son los puntos álgidos que has podido encontrar en esta filogenia general? Lo que yo hice es bastante congruente con lo que ellos tienen, en gran medida porque muchos de los datos son compartidos también. Pero hay algunas cuestiones que aporta la morfología que siguen siendo importantes, por más que tengamos semejante tamaño de análisis y semejante cantidad de datos, y los caracteres morfológicos sean muchos menos que los moleculares, siguen apareciendo cosas interesantes por el muestreo taxonómico. Analizaron 1.600 especies y yo 8.000, y eso me da como algunas pequeñas diferencias en un marco general bastante parecido, digamos. Hay cosas que se saben sobre la filogenia de los peces hace 100 años, y esas cosas las encontramos sin ningún problema. Pero, por ejemplo, acá, las posiciones de Elopomorpha y Osteoglosomorpha, cuál es el grupo hermano de todo el resto de los peces, es algo discutido. Yo tengo Osteoglosomorpha por afuera de Elopomorpha, no sé cómo estaba ahí. Aquí Sí. estaba Bueno, el Elopomorpha como el grupo basal de Teleostei, claro, bueno, sí. pero los grupos monofiléticos, por lo menos Sí. Elopomorpha, Osteoglosomorpha, Otophysi Esos son monofiléticos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en Otophysi agrego a otro orden que se llama Alepocephaliformes, bien, que es algo, unos bichos marinos que nunca, es muy difícil que claro, alguien los son vea. Yo no los vi detalles nunca. que Son detalles, claro. Sí, exceden sí, a la materia. sí, sí. Donde más creo que hay discusión justamente es Sí. en los Euteleostei, ¿no es cierto? Cuando se entra en la gran diversidad. En la gran diversidad y en una radiación que fue evidentemente explosiva de golpe en la historia de la evolución, y es bastante complicada la reconstrucción, y que estaban todos incluidos en el orden Perciformes antes, y que ahora están divididos en varios órdenes diferentes, y es también donde mayor cantidad de diferencias tengo en relación a las filogenias anteriores a la mía. Nosotros en Euteleostei no vamos a pedir en la materia a los alumnos que se metan demasiado en la filogenia, porque justamente hemos visto que hay grandes grupos que han cambiado íntimamente, Cantopterigia, etcétera. Esos grandes grupos que estaban definidos en la ictiología clásica, ahora están redefinidos, se mezclan, se cambian, se separan. Entonces, creo que todavía está en un estado fluido, ¿no es cierto?, la sistemática a ese nivel. La verdad es que en cuestiones de filogenia de peces hay muchas incertidumbres, y para la diversidad que tiene el grupo hay muy poca gente trabajando, la verdad, de especies que hay, porque digamos, pensemos que Actinopterygii tiene más de 20.000, 25.000 especies, claro. Entonces, bueno, y ahora estamos en una aproximación nueva en este mismo tema,
porque acá estamos viendo solamente en las filogenias moleculares, solamente los grupos que tienen, obviamente, representantes actuales. Ujú. Pero gran parte de la diversidad de peces y la parte quizás más interesante de la evolución de los peces son todos fósiles, o son como los esturiones, los acipenseriformes, o esos órdenes basales, donde quedan una o pocas especies que son que los damos como generalizados, pero en realidad son formas súper derivadas dentro de sus grupos. Claro. Los esturiones, por ejemplo, no tienen nada que ver con los representantes basales de ese grupo, fósiles. Estoy trabajando con paleontólogas, con Adriana López Arbarelo, que está en Alemania, Ujú. y con Emilia Sferco, que es investigadora del CONICET, trabajando en una filogenia, queremos hacer una filogenia general de peces, incluyendo también esos fósiles. Es un mundo diferente, es algo que yo recién estoy descubriendo ahora, la verdad, porque tenemos esa costumbre de separarnos entre los paleontólogos y los Ujú. neontólogos, Ujú. y la verdad que no tiene sentido, porque yo soy ictiólogo, o sea, a mí no me interesa si los peces están adentro de una Y piedra o adentro del agua, digamos, o sea, yo... la extinción es una eventualidad. Totalmente, totalmente, sí. Pero así como los neontólogos no vemos mucho a la paleontología, los paleontólogos tampoco ven mucho a la neontología. Claro. Entonces es como que estamos como en mundos separados y la idea de esto justamente es poder es juntar esa información y poder hacer algo general. Sí. En Argentina, ¿tenemos muchos peces, pocos peces? Sí, en Argentina tenemos mucho más especies de lo que mucha gente piensa, digamos. Tenemos más de 400 especies, peces de agua dulce, sí. 571 son, perdón. Bueno, lo que hicimos ahora con esto que publicamos, con el catálogo del checklist de las especies argentinas, siempre va a ser toda la información en datos publicados que estén basados en colecciones biológicas. ¿Y qué Sí. significa tener justamente esa certificación? ¿Qué es un voucher? Es el registro, es como la prueba de que existe, en este caso, esa especie en este país, o en una cuenca o en una localidad determinada. Y en general son importantes porque son lo que nos permite la trazabilidad de la información que estamos usando y la posibilidad de reproducir las investigaciones. Y ahora, últimamente también, muchas veces se guardan no solamente los ejemplares en formol, fijados en formol, sino también tejidos fijados en alcohol, que permiten secuenciar ADN. Bien. Entonces también podemos tener una doble certificación, ya sea con el material, con el ejemplar completo, o secuenciando algún gen que nos parezca diagnóstico, digamos. Y esto es particularmente importante en ictiología porque los pescadores son bastante mentirosos, ¿no? Sí, totalmente. Pero tu trabajo más específico tiene que ver con un grupo que es muy diverso, los carácides, Sí, 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 dentro de los Ostariophysi y forman la mayor sí. parte de la fauna de agua dulce y sobre todo de nuestra región. Los carácides en Sudamérica tuvieron una radiación que es comparable a la de los marsupiales en Australia. Ujú. Que los marsupiales tuvieron una radiación enorme en Australia, en gran parte porque no había mamíferos placentarios. Lo que pasó con los carácides acá en Argentina, acá en Sudamérica, en la región neotropical, es que aquí no había carpas. Las carpas, los cipriniformes, son las principales especies de agua dulce en cuanto a diversidad en todo el resto del mundo, salvo Oceanía. Es como que hubo de alguna forma una radiación de un grupo taxonómico que son los caraciformes, que también hay en África, pero son mucho menos que aquí, y de carácides sobre todo, que son exclusivamente neotropicales, que de alguna forma ocuparon ese nicho, esos ambientes que no estaban ocupados por cipriniformes. Para vos, si tenés que elegir 5 Dentro, familias o grandes grupos. la familia más diversa, digamos, debe haber más o menos entre 1800 y 2000 especies de caraciformes, Ujú. de las cuales 1200 son carácides, o sea, las mojarritas, que son Bien, carácides, son la enorme mayoría del orden. bien. Pero después también el orden incluye a las bogas, que son la familia Anostomide, los sábalos, que son Prosquilodontidae, Ujú. los dorados, que ahora son Briconidae, Ajá. y las pirañas, que son, bueno, Serrasalmide, pirañas y pacúes, Serrasalmide, son como de las más conocidas. Siempre los peces se conocen
el conocimiento general de los peces está dado por qué es lo que se come o por qué es lo que se tiene en un acuario. Si no pasa ninguna de esas dos cosas, la gente no los conoce prácticamente. Marcos, si alguno de los estudiantes de vertebrados que están ahora ya casi a punto de recibirse quiere iniciar una carrera en ictiología y recurre a vos, ¿qué tema le darías y qué posibilidades hay de trabajar? Justamente estamos ahora buscando candidatos para para que se presente una beca de CONICET en esta filogenia global de peces, en algún punto de esta filogenia, porque es inabarcable como un todo, sino que estamos buscando a alguien que se dedique a algo que sea de su interés y que se englobe en esta filogenia general. Eh, la idea es que la codirija Adriana López Arbarelo, que está en Múnich, pero que después tenga la posibilidad de viajar a Alemania, aprender de fósiles allá. Necesitamos a alguien que tenga muchas ganas de trabajar en eso y que le guste mucho, porque es un tema bien amplio y bien grande y que puede ser árido e inconmensurable. Entonces tiene que ser alguien a quien realmente le guste. Entonces, chicos, aquí tienen una posibilidad de trabajo en ictiología y como siempre yo lo digo, cualquier cosa que quieran hacer en ictiología hay algún pescado que lo hace, entonces Sí, es sí. de los campos más fértiles para tener una carrera. Nosotros estamos ahí en el edificio blanco de la Fundación Miguel Lillo. Es cuestión de que vayan, golpeen la puerta y conversamos un poco. Entonces, te agradezco Bueno, muchísimo, Marcos, por bueno, la no, deferencia gracias a vos. de darnos esta charla. Chau, chau. Bueno, dale, nos vemos, gracias a vos. Hasta la próxima.